comité de investigación o local de investigación y otro de lo que es el comité ético en investigación clínica. Son dos comités totalmente diferentes. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces, este en específico, que es el que se refiere a los comités, a la parte ética, es el que tiene el enfoque de ver el desarrollo de estos trabajos que se van a realizar de acuerdo a ciertos parámetros éticos y jurídicos en el ámbito de las investigaciones. Es decir, son los que van a analizar los diferentes proyectos de investigación que se van a realizar en diferentes grupos de personas, ¿sí? Sobre todo por el hecho de involucrar seres humanos, ¿verdad? Eso es lo que, ese es el punto álgido de estos comités, el ser humano, la persona, ¿sí? Y es fundamentalmente para impulsar algo que hemos estado revisando en sesiones anteriores, lo que es el respeto a los derechos humanos y lo que es la dignidad de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, alguien que me quiera decir cuál es la diferencia entre lo que es un comité de investigación y lo que es un comité de investigación y un comité de ética en investigación. Son diferentes. El comité de investigación, ¿verdad? Es el que se encarga de ver todos los aspectos relacionados con la investigación en general. En general, ellos van a ver si ese protocolo o ese documento que entregan los investigadores, ¿verdad? Para ser evaluado y autorizado, cumple con los requisitos mínimos indispensables, ¿verdad? Para poder desarrollarse ese trabajo, ¿sí? Y dentro de esos apartados que lleva un protocolo de investigación, pues va la parte ética, ¿sí? Entonces, esa parte ética en específico lo ve el comité ético. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que en un momento dado ve el comité de investigación es ver los aspectos generales del proyecto, pero el comité de ética va a ver efectivamente o específicamente los aspectos éticos, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo para que quede claro. Es decir, llega un trabajo de investigación, ¿verdad? Lo valora o lo evalúa ese comité de investigación y ellos por ahí identifican que en las partes que se refiere sobre los aspectos éticos, ven por ahí algunos problemas en relación al trabajo que se va a desarrollar en ciertas personas. ¿Qué es lo que va a hacer ese comité de investigación? Va a turnar ese protocolo, ¿verdad?, al comité de ética para que sea evaluada esa parte, ¿sí? Es decir, se tiene que ver si ese proyecto de investigación no viola los derechos de las personas que van a estar sujetas a la investigación, ¿sí? Denme un ejemplo de un trabajo de investigación que requiera precisamente pasar por el comité de bioética. Lo más común. ¿Un estudio clínico? Ajá, ¿de qué tipo? Para probar algún fármaco. Muy bien, ese es un buen ejemplo que usted pone. Esos estudios se llaman estudios de intervención o se llaman ensayos clínicos controlados o aleatorizados, como ustedes lo quieren identificar. Es decir, son trabajos que tratan de demostrar que ese fármaco que ustedes van a poner a prueba es mejor que a lo mejor otros, los convencionales, o lo comparan con otro. Por lo tanto, lo van a aplicar, ¿verdad? Lo van a aplicar o administrar a un grupo de personas para ver el efecto. Pero esos medicamentos, esos fármacos pueden tener ciertos efectos nocivos, pueden ocasionarle daño a las personas y eso es lo que hay que valorar, ¿sí? Eso es uno de los puntos que casi siempre se evalúan en primera instancia, ¿sí? Otro aspecto que también puede tener implicaciones de tipo ética sobre el mismo ejemplo que usted menciona, que es un estudio de intervención de este tipo, es el hecho de que, bueno, si usted está poniendo a prueba un medicamento que sabe, que ya se ha visto que en otras poblaciones ha dado buenos resultados, ¿verdad? ¿Por qué se lo va a aplicar a un grupo que va a salir beneficiado y a otro no? A que lo va a manejar con placebo, ese no le va a dar nada. Entonces, también tiene implicaciones éticas el hecho de que poner a prueba un medicamento que seguramente le va a dar buenos resultados a ese grupo que va a intervenir, ¿verdad? Y que por lo tanto, pues lo está poniendo en ventaja en comparación con el que no se le va a dar ese medicamento. ¿Sí se entiende la idea? O sea, tiene ese doble abordaje.
Por un lado, se tiene que evaluar el efecto nocivo, el daño potencial que puede ocasionarle este medicamento o esta sustancia al grupo de pacientes, o por otro lado, el otorgarle un tratamiento que sabemos que seguramente le va a dar buenos resultados o va a tener buenos efectos en ciertos pacientes y en otros no. O sea, ahí hay esa desventaja. O sea, no es tan fácil. ¿Sí se entiende este ejemplo? Sí. Bueno, ok. Ahí les va otro ejemplo. Y a ver, me van a decir, ¿qué pasaría con esos trabajos de investigación? Porque hay muchos diseños, ¿eh? Muchos diseños en la investigación que se pueden realizar. Van desde los trabajos descriptivos, que son tipo encuesta, ¿verdad? Los que son transversales comparativos, los que son de pruebas diagnósticas, o los que son ensayos clínicos controlados. Hay muchos tipos, ¿sí? Obviamente, unos más complejos que otros. De los más sencillitos que existen son los estudios tipo encuesta, porque consiste precisamente en aplicar una encuesta a cierto grupo, ¿verdad?, de individuos que ustedes están interesados, que obviamente pues se les aplique ese cuestionario, ¿sí? Entonces, en ese tipo de trabajos tipo encuesta, que son descriptivos o encuestas transversales se les llama, ¿este tipo de trabajo tendrá implicaciones éticas? Los escucho. En el otro ejemplo quedó claro, ¿no? Va a haber la administración de un fármaco que puede tener efecto nocivo para las personas y por lo tanto ocasionarles un daño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en estos tipos de trabajos donde se va a aplicar una encuesta, ¿verdad? Y una vez obtenida la información, pues nada, vamos a darle un tratamiento estadístico para presentar los resultados en base a lo que contestaron las personas. ¿Tiene implicaciones éticas esto? Y si me contestan sí o no, díganme por qué. Los escucho. Yo creo que sí, porque debe haber parámetros para el manejo de la información. Ajá, no le escuché al último. Me dice que sí, pero ¿por qué? Debe haber, yo creo que parámetros para tener un buen control de los datos o de la información. Muy bien. Claro que tiene implicaciones éticas importantes porque el daño no nada más es físico. El daño también puede ser moral, puede ser también de tipo mental. Y si nosotros vamos a obtener información de esas personas y muchas veces información confidencial, pues obviamente que tiene implicaciones éticas porque podemos ocasionar un daño con estas características. Entonces, prácticamente en todos los trabajos de investigación se contemplan implicaciones de tipo ético. ¿De acuerdo? Esto para que lo vayan sabiendo desde ahorita que están iniciando esta carrera y que más adelante seguramente cuando ya estén por terminar su carrera en el 9º semestre, que lleven experiencia recepcional y hagan su trabajo de investigación, ahí les va a quedar bien claro todo esto que les estoy diciendo. Pero bueno, estoy adelantando mucho en ese sentido. Continuando con los comités de ética en investigación, entonces vamos a ver un poquitito hacia atrás de dónde viene todo esto, ¿sí? Para todos nosotros es conocido todo aquello que se vivió, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis específicamente, quienes utilizaron precisamente a la población judía, ¿para qué? Para hacer experimentos que no estaban autorizados, ¿verdad?, bajo las normas institucionales, ¿sí? O sea, a través de los campos de concentración obtenían a estos sujetos, a estos individuos, y los sometían a experimentos muchas veces crueles, ¿verdad?, despiadados, todos ellos inhumanos, para ver el efecto que tenían ciertas intervenciones que ellos consideraban que eran inventos que les podían dar beneficios a ellos para poder controlar todavía más al mundo, que era su intención. Entonces, se violaron los más elementales principios éticos de los derechos humanos. A esta población no se le preguntaba si quería participar en el estudio, ¿verdad? Mucho menos, pues, si se le dio una información clara de en qué consistía el trabajo de investigación, simplemente lo sometieron a prueba, ¿sí? Y eso obviamente violó todas las normas
de protección, por llamarlo así, hacia los derechos humanos, ¿sí? Esto es obviamente un suceso que esperemos no se vuelva a vivir, ¿verdad? De aquí en adelante, y que dejó un precedente negativo precisamente en la historia, estos abusos que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, y que obviamente que fueron el punto de partida o el parteaguas para empezar a regular todo esto que se hacía en la investigación, ¿verdad? Médica sobre todo, y que va a estar orientado precisamente a esta parte tan importante, ¿sí? De tal manera que en la ciudad de Nuremberg, ustedes han escuchado sobre el código de Nuremberg, ese es, o si no lo han escuchado, lo van a hacer a futuro, porque es un código que establece ciertos principios que se deben de seguir para respetar los derechos humanos en esta ciudad de Nuremberg, en Alemania, y como resultado de todo esto que les he estado mencionando, se redactaron 10 principios básicos que debían considerarse al momento de llevar a cabo cualquier tipo de investigación que involucrara personas. Y estos principios ya, como se los dije hace un momento, se conocen como el Código de Nuremberg, ¿sí? No los vamos a mencionar en este momento porque son varios y bueno, es para que ustedes sepan que a partir de este suceso empieza a haber cambios en la reglamentación, ¿verdad? De este proceso que es la investigación para evitar que pase todo esto que ya mencionamos hoy, que ya comentamos, ¿sí? Muy bien. Ya más adelante, estamos hablando de 1948, se emite un documento que con un nuevo paradigma ético, ¿sí? Entendiendo como paradigma, ¿qué entienden ustedes como paradigma? ¿Qué será un paradigma para ustedes? ¿Es un modelo de qué tipo? Un esquema mental, ¿verdad? ¿Verdad? Que difícilmente nos podemos salir de ello y que estamos acostumbrados a visualizar las cosas de esa manera. Y ya nos cuesta trabajo ver el mismo caso, el mismo objeto de otra manera. O sea, estamos encajonados en algo. Bueno, aquí surge un nuevo paradigma ético, ¿sí? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que plantea los lineamientos universales sobre el trato que nos debemos unos a otros como seres humanos. Y estos derechos humanos nosotros ya revisamos algo al respecto y ya al menos nos hemos familiarizado un poquitito con estos aspectos que seguramente más adelante los vamos a retomar cuando veamos algunos dilemas éticos, ¿sí? Esto ocurrió en 1948. ¿Qué pasa en 1964? Pues se expide la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, la cual retomó muchos de los principios que están establecidos en el Código de Nuremberg y a partir de este Código de Nuremberg se mejoraron algunos aspectos, ¿verdad? Y se establece a manera de un aspecto novedoso o nuevo algunas figuras fundamentales como la obtención del consentimiento informado. Esto no estaba establecido en el Código de Nuremberg. Ahora aquí se solicita el consentimiento informado. ¿Que consiste en qué? ¿En qué consiste el consentimiento informado? Es un proceso que trata de qué? ¿O que se enfoca en dónde o en qué aspecto? En informar al paciente sobre la situación de su salud. Así es, ¿verdad? Y en conseguir la autorización de la persona una vez que ha recibido toda esta información, ¿verdad? De manera suficiente y adecuada, ¿sí? Y dentro de este consentimiento informado también se analiza quiénes son los que pueden en un momento dado otorgar esta autorización, ¿verdad? Que son las personas mismas, las adultas, y en el caso de personas como niños o personas adultas que no tienen poder de decisión, pues lo tienen que hacer sus representantes legales, ya sean sus padres o tutores, ¿sí? Entonces, fue un paso muy importante que se da en este año, ¿verdad? En 1964, sobre la Declaración, ¿verdad? De los Principios Éticos en Investigación. Y bien, entonces vámonos de lleno con lo que son estos grupos colegiados que son los comités de ética e investigación, que como ya se definió, son órganos colegiados autónomos. ¿Autónomos por qué? Porque pueden tomar decisiones propias sin necesidad de solicitar aval de otras instancias, ¿sí?
Tienen el carácter generalmente de ser institucionales, es decir, están integrados al interior de instituciones de salud, ¿sí? También son interdisciplinarios, ¿por qué? Porque tienen una relación, ¿verdad?, transversal o horizontal con otras ciencias, no nada más es la ética, tiene que ver también aquí lo que es la filosofía, lo que es el aspecto legal, lo que es la metodología de investigación propiamente dicha, ¿sí? Entonces son varias disciplinas que tienen que ver con la parte ética, ¿sí? Son grupos plurales, es decir, ese término que escuchan continuamente de pluralidad por parte de los políticos, ¿a qué se referirá? Dígamelo en otra palabra que sea similar. Plural es sinónimo de diversidad, ¿sí? Y también de carácter consultivo, es decir, son organismos que sí, precisamente los consultan, ¿quiénes? Quienes están interesados precisamente en realizar trabajos de investigación. ¿Para qué? Para que evalúen sus trabajos, para que vean si realmente cumple con los requisitos indispensables para poder desarrollarse. Entonces están creados para evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos. Sí queda claro que es un comité de ética de investigación porque ya lo dice en este párrafo. Estas son sus características, esperemos que no se les olvide. Entonces vamos a analizar esos atributos o características que tiene un comité de ética en investigación. Decíamos que son autónomos porque deben estar libres de influencias políticas, religiosas, económicas, o sea, no se deben de dejar de influenciar por ningún otro grupo o ninguna otra instancia para tomar sus propias decisiones. ¿De acuerdo? Ya dijimos que eran institucionales porque pertenecen generalmente a una institución del Sistema Nacional de Salud, es decir, me estoy refiriendo pues al Seguro Social, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud, a lo que se refiere a los servicios de defensa militar, naval, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y agrupan figuras jurídicas. Jurídicas quiere decir que tienen un sustento legal, delimitadas por el conjunto de normas que regulan determinadas situaciones dentro del contexto de bioética. Por lo tanto, eso es lo que caracteriza a estos comités en cuanto a institucionalidad. Bien, también hemos observado que son interdisciplinarios, ¿sí? Hacen converger los conocimientos de distintas disciplinas de tipo filosófico, científico, social, antropológico, psicológico, todo lo que les mencioné hace un momento, ¿verdad? Así como los del cuidado de la salud y de la investigación en salud para el análisis y posible solución de un problema. Por eso son interdisciplinarios. Lo dije hace un momento, son plurales porque reconocen y promueven la diversidad y tratan de alcanzar acuerdos razonables entre diferentes puntos de vista o posturas, como lo quieran ustedes identificar, dentro de una discusión que parta de mínimos compartidos. Es decir, pues en muchas ocasiones va a haber pues, puntos u opiniones diferentes y eso hay que respetarlo. Siempre se maneja el análisis de cada caso, ¿verdad? Con un sustento científico de preferencia y se trata de convencer precisamente a aquellos que no están de acuerdo con nosotros que algo está bien o que algo está mal. Y finalmente tienen el carácter de consultivos porque buscan determinar los valores de la ética social y fungir como órganos de primera instancia para la emisión de dictámenes, opiniones o recomendaciones de carácter general. O sea, son instancias o son grupos colegiados que son buscados, ¿verdad? ¿Para qué? Para que analicen determinada situación, en este caso un trabajo de investigación, y establezcan o den un dictamen sobre el mismo. Bueno, entonces estos comités de ética en investigación van a representar básicamente que para estas instituciones de salud, porque estos comités de ética nada más están a nivel institucional, representan una guía y un apoyo de la conciencia del investigador. ¿Por qué son una guía? ¿Por qué creen? Porque estamos hablando de quién. De personas expertas en el tema y que por lo tanto van a guiar, van a asesorar y apoyar precisamente aquellos aspectos que el investigador no le han quedado claro
y que en su protocolo estableció como algo que está equivocado, o al menos que no cumple con esos requisitos para poderlo llevar a cabo, ¿sí? También representan una protección de los participantes en la investigación. ¿A qué se refieren aquí? ¿A quién se refiere? A los que van a participar del estudio. Exactamente, o sea, ellos van a proteger a aquellos que van a participar en el estudio, esa población, ¿verdad?, que va a participar dentro de ese proceso de investigación. También se les considera una garantía pública, obviamente, pues de respeto a la dignidad y derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente ellos, al ser los que más conocen, los que más están involucrados en todo ello, pues obviamente representan esa parte tan importante que es la dignidad, y que la dignidad la volvemos a retomar como algo que citamos al principio cuando nos referíamos a la bioética, que se sustenta ¿en qué? En la dignidad del ser humano, ¿sí? También se representan un elemento para fomentar una educación interdisciplinaria y multisectorial, es decir, buscar esa asociación que hay entre las diferentes disciplinas, ¿verdad? Y que de alguna manera tienen que ver en la toma de decisiones desde el punto de vista bioético, ¿sí? Y además son una parte esencial de la conciencia bioética institucional, es decir, algo que siempre se debe tener en cuenta al interior de las instituciones es ese enfoque bioético hacia las personas, y más si se trata sobre trabajos de investigación. Ya más adelante vamos a ver la parte asistencial, la parte de la atención médica, que también tiene que ver con los aspectos bioéticos y que también deben ser propios, ¿verdad?, de cada una de las instituciones. Bueno, ¿cuáles son los objetivos entonces de los comités de bioética en investigación? Pues básicamente es contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y sobre todo el bienestar de todos los actuales o potenciales participantes en las investigaciones, ¿sí? Así como de las comunidades o poblaciones involucradas, tomando en consideración la regulación nacional e internacional en materia de ética en investigación. Y me estoy refiriendo esto último ¿a qué? ¿A qué me refiero? Ya lo mencionamos. ¿Esto último a qué se refiere? Tomando en consideración la regulación nacional e internacional en materia de ética en la investigación. ¿A quién me estoy refiriendo aquí? ¿Nadie? Me estoy refiriendo a los códigos, al código de Nuremberg, me estoy refiriendo aquí a la declaración del Helsinki, me estoy refiriendo a la declaración de los derechos humanos en investigación, esos tratados, esos documentos que se establecieron a nivel internacional. ¿Para qué? Para protección de los sujetos que van a ser sometidos a investigación. Ese es el objetivo fundamental de este comité, apoyarse en esos elementos que le van a servir para tomar una decisión adecuada, ¿sí? Otro objetivo también es proporcionar asesoría a los titulares de los establecimientos e instituciones para apoyar la decisión sobre la autorización para el desarrollo de investigaciones dentro de su unidad de responsabilidad. ¿A qué se referirá esto? Proporcionar asesoría a los titulares de los establecimientos, es decir, a los directores o los representantes importantes o legales de esa institución, ¿verdad? ¿Para qué? Para apoyar la decisión sobre la autorización de ciertos trabajos que están puestos a consideración de este subcomité o este comité, ¿sí? A esto se refiere. Y también vigilar la aplicación de la normatividad y contenidos éticos en materia de investigación, y además de las disposiciones aplicables a los investigadores para la realización óptima de sus estudios. Es decir, volvemos a retomar la normatividad. Estas personas que integran el comité, a pesar de ser expertos en la materia, también ellos se apoyan en una serie de documentos que están establecidos en esa normatividad, y en base a ellos toman decisiones, establecen un dictamen sobre ese trabajo que está sometido a evaluación. Bueno,
Además, otro objetivo es fomentar que los beneficios y las cargas de investigación sean distribuidos entre los grupos y clases de la sociedad, tomando en consideración para ello, pues la edad, el género, estatus económicos, cultura y consideraciones étnicas. Es algo así como que voy a hacer un trabajo de investigación, pero yo quiero que en ese trabajo de investigación quede bien representada esa población, que no nada más escoja los que a mí en un momento dado me convienen, ¿verdad? Y dejar al margen a otro tipo de población que tiene características diferentes como la edad, el género, su nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Esa parte también tiene trasfondos o tiene implicaciones de tipo ético y se debe de cuidar en los trabajos de investigación. Y es una de las funciones de este comité. Continuando con estas funciones, obviamente, pues el primero se nos establece que tiene como encargo elaborar también lineamientos y guías éticas institucionales en materia de investigación para la salud, apegadas a las disposiciones normativas vigentes. Es decir, este comité también tiene el poder, ¿verdad?, de elaborar ciertos documentos, ¿verdad?, que puedan complementarse a esa normatividad existente o incluso a modificar algunos lineamientos que de alguna manera ya quedaron obsoletos o ya no son aplicables en la actualidad, ¿sí? Además, tienen como función el evaluar y dictaminar los contenidos éticos en los protocolos de investigación que involucran los seres humanos. Lo que les decía desde el principio, son los que se van a enfocar en esos protocolos o trabajos hechos o elaborados en el aspecto ético. ¿Qué tanto pueden hacer daño a la población de acuerdo a los objetivos que están establecidos en esos proyectos o esos trabajos de investigación? Esa es la parte álgida, esa es la parte importante de estos comités. También, obviamente, pues deben de realizar el seguimiento. ¿A qué? Pues a las recomendaciones que ellos hacen de carácter ético, ¿verdad?, en cada uno de los protocolos de investigación que son sometidos a revisión por ellos y apoyar a los investigadores para la óptima realización ética de los protocolos. ¿Qué quiero decir aquí con este fragmento? Quiero nada más revisar el protocolo, ¿verdad?, mandar las recomendaciones que las hagan y ya ahí quedó. No, ya mandé mis recomendaciones y les debo de dar seguimiento. A ver, ¿qué hayas hecho en relación a estas modificaciones que te sugerí desde el punto de vista ético? ¿Sí? Entonces, ese seguimiento también es responsabilidad del comité que hemos estado hablando. Y además, coadyuvar en la aplicación de la Ley General de Salud y su reglamento en materia de investigación, así como las demás disposiciones aplicables en materia de investigación en salud. Recuerden ustedes que después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente documento más importante en materia de salud es la Ley General de Salud. Y de la Ley General de Salud emergen otros documentos también importantes, pero el que tiene mayor peso es la Ley General de Salud, que en la primera oportunidad que tengan ustedes, al menos denles una leída, una repasada, no lo lean completo, a lo mejor repásenlo para que vean qué es lo que contiene esta Ley General de Salud, que seguramente la van a estar escuchando o nombrando constantemente en las siguientes materias de la carrera de medicina. Además, el comité tiene como función establecer mecanismos de colaboración con otros comités para la evaluación conjunta de protocolos de investigación cuando sí se amerite. ¿Qué tipos de comités estamos hablando? Pues estamos hablando en primera instancia del comité local de investigación, que es diferente a que es el comité de bioética, ¿sí? ¿Qué otro comité podría ser? Pues a lo mejor es el comité de infecciones nosocomiales, porque el proyecto está orientado a las infecciones nosocomiales, ¿sí? O el comité de ausentismo del personal, porque el trabajo que van a hacer es en sistemas de salud y a lo mejor quieren más información relacionada con ello y el comité precisamente de ausentismo se los puede otorgar. Entonces, tienen esa coordinación o esa comunicación con otros comités al mismo tiempo. Además, elaborar los informes de acuerdo a la normatividad establecida y proporcionarla a las instancias que sean conducentes. Entonces, una vez que se han hecho las evaluaciones, es obligatorio siempre elaborar informes, ¿verdad? Porque estos van a quedar de antecedentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo se integra un comité de bioética en investigación?
Bueno, ya hemos hablado un poquitito con respecto a esto. ¿Qué hemos mencionado en relación a esto? Porque se debe de tratarse o debe de integrarse a partir de gente experta en la materia, gente que conozca sobre aspectos éticos, ¿verdad? Y de preferencia debe ser un grupo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que debe estar integrado por personal médico de distintas especialidades o por profesionales de distintas áreas como son pues la psicología, enfermería, trabajo social, antropología, derecho, etcétera, etcétera. Por mencionar nada más algunos porque hay mucho más, ¿sí? Y de preferencia que todos estos personajes, ¿verdad? O todas estas categorías cuenten con capacitación en esto, porque esto es la base de operación de este comité. Entonces, al menos yo les puedo hablar del Seguro Social porque yo ahí trabajé durante 28 años y afortunadamente me tocó trabajar muchos años en el área de enseñanza y déjenme decirles que al interior de la institución, ¿verdad? Hay personal con estas categorías que tiene una formación adecuada en aspectos de bioética, en aspectos de del método científico, en aspectos de estadística, ¿verdad? En donde ellos han sido formados al interior de la institución para fortalecer los diferentes comités que existen en cada una de estas instituciones. Entonces, así deben de estar integrados estos comités, ¿sí? Y ya siendo más específicos, ¿qué elementos integran un comité? Pues siempre debe de haber un presidente y sus vocales. En algunas ocasiones incluso se establece que exista un secretario. Aquí no lo dice. Pero ¿qué función podría tener el secretario? ¿Cuál creen? ¿Por qué sería importante aquí un secretario? El presidente es el que preside, obviamente, es el que dice, a ver, voy a citar al comité para que sesionemos en tal día y tal hora, ¿sí? Entonces, él es el que convoca y el que dirige precisamente las sesiones de este comité, ¿sí? ¿El secretario qué función tendría? ¿Qué hace un secretario? Ser de ayuda para el presidente y organizar como los trabajos y documentos. Así es. Y elabora las actas, las minutas, él las elabora como secretario. En ocasiones el presidente convoca, pero convoca a través del secretario y el secretario es el que manda la información a todos los integrantes. Entonces el secretario también es un personaje importante, ¿sí? Aunque algunos comités a veces no lo incorporan y esas funciones quedan a cargo del propio presidente o también de los vocales, ¿sí? Y después del secretario, presidente y secretario están los vocales, que mínimo deben de ser 4. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que debe hacer un presidente? Este presidente del comité es el que coordina las actividades del mismo, así como convocar, organizar y presidir las sesiones conforme a los criterios establecidos en los lineamientos del comité. Es decir, hay lineamientos, hay normas que de alguna manera regulan el actuar de este comité y dice exactamente qué es lo que debe hacer cada uno de estos personajes que están incorporados al interior del comité, ¿sí? También implementar mecanismos de prevención y detección de conflictos de intereses dentro del comité. Es decir, a veces los propios vocales están incluidos en ciertos trabajos de investigación y con el afán de que les autoricen su protocolo, a veces sesgan que los dictámenes y los autorizan cuando ese no debe de ser autorizado. Eso lo debe de vigilar el presidente, porque se está actuando fuera de la norma. Además, otra función importante del presidente es instrumentar el proceso de asignación y renovación de los integrantes conforme al reglamento interno del comité. Es decir, este comité tiene una vigencia, ¿sí? Algunas instituciones lo manejan cada año, otros cada 2 años, hasta 3, ¿sí? Algunos permanecen ahí por muchos años. Entonces, esto va a depender de lo que la institución establezca, ¿sí? Y por lo tanto, el presidente será el encargado precisamente de ver esta parte, la renovación de los integrantes del Comité de Bioética en Investigación. Además, una labor muy importante del presidente es fomentar las actividades de capacitación continua interna y externa del comité
que incluya a la población del área de influencia. Es decir, él tiene que estar al pendiente que sus integrantes, me refiero a los integrantes del comité, estén actualizados en materia de bioética, ¿sí? Y por lo tanto, les debe otorgar las facilidades para capacitarse, ya sea al interior de la misma institución o de la misma unidad, o ya sea fuera de la misma, pero debe darles facilidades, porque al final de cuentas es una actividad o es algo que les tiene que redituar en la operación de estos comités. Otra acción u otra responsabilidad del presidente es realizar el registro del comité ante la Comisión Nacional de Bioética, así como las instancias que proceda y también el hecho de actualizar de acuerdo a las directrices establecidas al mismo comité. O sea, esos comités deben tener un reconocimiento, un registro que les autorice poder operar o trabajar al interior de sus instituciones. Y para ello hay instancias, ¿verdad? Hay instancias como en esta que les menciono, la Comisión Nacional de Bioética. En el caso del comité local de investigación, ellos deben de tener la autorización del COFEPRIS, que lo maneja la Secretaría de Salud, y cada comité tiene su instancia a través de la cual debe solicitar los permisos correspondientes, ¿sí? También el presidente debe de llevar a cabo todas aquellas funciones afines a las señaladas. O sea, no tiene vuelta de hoja, tiene que hacer todo esto que está aquí establecido, en términos generales, ¿sí? Claro, estas actividades son algunas de las más importantes, para ello otras más que realiza. ¿Y qué van a hacer los vocales? Bueno, los vocales tienen la parte del trabajo operativo, el trabajo ese que hacen no tan, ¿cómo le digo? Tan administrativo desde el punto de vista de tomar decisiones y dirigir, no. Ellos básicamente se van a encargar de revisar de manera sistemática, es decir, de manera constante, frecuente, los protocolos de investigación o cualquier otra información o documento que les sean asignados por el presidente para dar cumplimiento a las funciones objetivas del comité. Es decir, son los que al final de cuentas van a revisar los protocolos, ¿sí? Y ellos van a decidir o van a identificar si ese trabajo tiene implicaciones éticas importantes o no lo tienen, y tienen que establecer un dictamen que de alguna manera va a llegar a manos del presidente y el presidente va a dar el aval. Entonces son prácticamente los que van a hacer la revisión de estos trabajos, los vocales. Además, participar en las reuniones que se van a programar para analizar, evaluar y dictaminar los protocolos de investigación, y eso para que a su vez se dé un resultado o se emita una resolución, de preferencia consensado por el comité, ¿sí? Y consenso quiere decir es que donde todos estén de acuerdo, ¿sí? Además, dar seguimiento a los acuerdos tomados e identificar temas que pudieran ser motivos de deliberación por parte de este comité. Estamos hablando de las actividades o acciones o responsabilidades de los vocales. Otra de ellas es colaborar en actividades de formación, actualización en bioética y otras acciones del comité con el personal y la población del área de influencia del establecimiento, ¿sí? ¿Qué es la formación? Aquí esta palabra es clave. Formación es un proceso que se da de educación. ¿A quiénes? ¿A quiénes creen? Generalmente aquellos alumnos, los que apenas están cursando una carrera. Eso se llama formación, ¿verdad? Que están a través de un proceso de obtención de un título, ya sea de pregrado, ya sea de posgrado, ¿verdad? Esos son alumnos en formación. Cuando hablamos de capacitación o actualización, nos referimos a aquel personal que ya es titulado, ya tiene un título y por lo tanto hay que estarlo actualizando, hay que estarlo capacitando constantemente en alguno de los temas y en este caso en aspectos bioéticos, ¿sí? Y además los vocales deben de desempeñar cualquier otra función que el presidente les diga, ¿sí? Todo relacionado con el comité, ¿verdad? No de actividades como hacer café o nada de eso, no tiene nada que ver en lo absoluto, porque luego así ocurre. Bien. Ahora, ¿qué podemos decir en relación a la instalación de estos comités al interior de las instituciones? Bueno, el comité debe instalarse bajo la responsabilidad del titular del establecimiento. ¿Quién es el titular del establecimiento generalmente?
Y cuando hablo de establecimiento me refiero a hospitales, unidades de atención médica. ¿Quién será el titular del estacionamiento? Del establecimiento, perdón. ¿El director del hospital? Exactamente, es el director. Es la máxima autoridad de este establecimiento, el director del hospital, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, la volvemos a mencionar, haciéndose constar de forma circunstanciada dicho acto formal en un acta de instalación que se llama acta constitutiva. Se elabora esta acta constitutiva y ahí se establece quiénes integran ese comité y a partir de qué fecha y cuáles son las funciones que ellos van a realizar. Entonces, este es un evento importante en relación a los comités de ética en investigación, ¿verdad? Y que están avalados por el director o el responsable del establecimiento. ¿Qué requisitos debe de tener precisamente este comité? Pues debe de tener algunos elementos, ¿verdad? Y son indispensables para poder operar. Primero debe haber una denominación o razón social del establecimiento. ¿Esa denominación cuál será? ¿A qué se referirá esta denominación o razón social del establecimiento? Cada... ¿Sí? ¿Cómo? Adelante. La denominación o razón social es la misma, es la nomenclatura, por llamarlo, dejé lo mismo, ¿verdad? Nomenclatura y denominación es lo mismo. Nomenclatura es el nombre del establecimiento. Por decirles algo, ustedes conocen el Hospital del Seguro Social que está en Díaz Mirón. Ese se llama Hospital General de Zona número 71. Esa es su denominación o nomenclatura, ¿sí? Hay otro seguro social que está en Cuauhtémoc, el más grande de todos que tenemos en Veracruz. Ese se llama UMAE, o sea, Unidad Médica de Alta Especialidad, número 14, ¿sí? Y así cada institución o cada establecimiento tiene su nomenclatura o denominación. Todos ellos generalmente cuentan con ello porque es un requisito que se les pide para poder operar. Además deben de tener un domicilio. ¿Qué domicilio van a tener? Pues el del establecimiento de salud. Entonces debe haber un domicilio del comité, ¿sí? Así como de la institución a la que pertenece, porque ellos sesionan al interior de ese hospital. Además debe de tener un objeto del comité objetivo. ¿Para qué quieren un comité de investigación? Bueno, de ética en investigación. Bueno, ahí se establece precisamente este requisito para poder ser autorizado, ¿sí? Además, tener ciertas características y funciones del comité, es decir, características se refiere a los números de los integrantes, quienes lo componen, ¿sí? Cuándo que tengan un programa de sesiones, que tengan lineamientos para poder operar, etcétera, etcétera. A eso se refiere este punto. Y finalmente la integración del comité, que se inicia, ¿verdad? Con lo que les dije hace un momento en la lámina anterior, con un acta que se llama acta constitutiva y quedan establecidos quiénes son los que componen este comité de bioética en investigación y que a partir de tal fecha o de ese momento van a empezar a trabajar u operar en relación a los trabajos de investigación que soliciten sean valorados y poder llevar a cabo todo ese proceso de generación del conocimiento que está dentro de ese proceso de investigación. Además, debe de contener algunas facultades de los integrantes del comité, es decir, qué van a hacer los directores, qué van a hacer los vocales, eso ya lo mencionamos, debe de estar también bien claro. También la forma de financiamiento de los gastos de operación del comité. Generalmente estos comités operan con recursos propios de la institución, ¿sí? No se les da un presupuesto especial. Estos comités operan o trabajan con los recursos que tiene el establecimiento de salud, ¿sí? Y además que tengan un fundamento jurídico que contenga las facultades del titular para la constitución de este comité, ¿verdad? Y ahí entran ya todos esos elementos legales, ¿verdad? Actas, etcétera, etcétera, que de alguna manera van a servir para que sean autorizados. Además, debe haber una manifestación del titular del establecimiento que bajo su responsabilidad se va a constituir este comité y esto generalmente lo hacen los directores, ese manifiesto, ¿sí? Así como las firmas autógrafas del titular, en este caso es el director,
establecimiento y todos los que componen este comité con su lugar, fecha y hora de instalación. Todos esos son elementos o requisitos necesarios para poder ser autorizados como Comité de Bioética en Investigación. Bien, jóvenes, con esto terminamos esta primera parte que se refiere al Comité de Bioética en Investigación. ¿Tienen alguna duda o un comentario en relación a esto que hemos revisado hasta ahorita? Porque ahorita vamos a empezar a revisar, bueno, yo creo que ya lo vamos a dejar para el viernes. El viernes ya terminamos con lo que es el Comité de Ética Clínica o el Comité Ético Hospitalario, que tiene funciones totalmente diferentes a las de investigación. Y además debemos dejar en claro muchos aspectos de este comité. ¿Tienen alguna duda en relación a esta primera parte que revisamos de los comités de bioética y específicamente el de investigación? No, doctor, todo bien. ¿Seguro? Bueno, porque me voy a dar cuenta en el examen a ver si es cierto. Bueno, jóvenes, entonces, si ustedes no disponen de otra cosa, yo les sugiero, porque quedan 7 minutos, no nos vamos a quedar ni a la mitad del Comité de Ética Hospitalario. Para comenzar el viernes con este comité desde el principio, desde el inicio, pues les sugiero que lo revisemos este viernes a las 8, vemos el Comité Ético Hospitalario y vemos los otros comités que ya mencionamos. Son 46 diapositivas, apenas vamos en la número 33. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Parece bien. Sí, doctor. Bueno, ok, entonces la dejamos así y pues los dejo para que ya tomen sus alimentos. Buen provecho y si Dios quiere nos vemos el viernes a las 8 de la mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Cuídense y descansen. Hasta luego.